Mis hermanos, muy buenos días para todos. Tengo algunos aquí en la pantalla. Alejo, ¿me escucha ahí? Muy bien. Si hay algún problema, algún inconveniente, por favor, nos lo hacen saber. Vamos, con la ayuda del Señor, a compartir de su palabra en esta mañana. Quisiera que hermano Orlando diera la oportunidad de tener los micrófonos, bueno, apagados, pero si alguien puede responder a una de mis preguntas, especialmente los varones, pero el que sea, puede habilitar su micrófono y contestar. Tengo algunas preguntas como de costumbre, ¿no? Bueno, quiero leer un versículo inicial en Hebreos 10:31, versículo que nombro muy a menudo. Hebreos 10:31. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar. Padre amado, gracias nuevamente por la bendición de tu palabra. Gracias por Señor Jesucristo, por poderle recordar hace un momento con los hermanos. Ahora rogamos que tomes el control de cada pensamiento, de cada palabra mía, pero también de las personas que están escuchando, y que sea de bendición, que podamos estar siendo edificados y algunos salvados, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos por ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía, un versículo bien conocido: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahí a lo que se refiere es un contexto de juicio, de el pago merecido por los pecados, ¿no? Pero como dije anteriormente, tengo algunas preguntas y vamos a empezar con la primera. Primero, hacer un recuento de lo que estamos haciendo los creyentes en este momento. Estamos esperando el momento en el que el Señor se manifieste por su iglesia, el rapto, y de ahí pasará la tribulación para los que se quedan aquí. También después de eso, el juicio, ¿no? El juicio. Entonces, quiero pensar un poquito en la pregunta. ¿Qué va a llevar a las personas al infierno? La primera pregunta. ¿Qué llevará a la mayoría de las personas al infierno? ¿Quién quiere contestar? Recuerden que los micrófonos están ahí para que ustedes los activen. El no creer. No creer, no creer, no creer, no creer en la obra de la Hermanos, les recuerdo el retorno. Si tienen más de 2 celulares, por favor, es bajarle el volumen al otro celular. No estoy escuchando. Juan, ¿sí me escuchan ahí, Orlando? Sí, hermano, ahí estás, lo estamos escuchando. Perfecto. Amén. Ahí. Sí, hermano, ahí lo estamos escuchando. Perfecto. Muy bien. Bueno, la primera pregunta entonces. ¿Qué llevará a las personas a la condenación? A algunas personas. ¿Por qué van a ir al infierno? La
La incredulidad. ¿Perdón? La incredulidad. La incredulidad. Muy bien. ¿Alguien más? Nuestro Señor Jesús. Rechazar la obra del Señor Jesucristo. Muy bien. Obviamente lo que la hermanita decía es cierto, pero hay que ser más específicos. La incredulidad en qué o en quién, ¿no? Muy bien. Rechazar la obra de El no Cristo. aceptar a Dios en nuestro corazón como nuestro único y verdadero Salvador. Muy bien, muy bien. Realmente quiero que esto quede muy claro, porque es clave en lo que vamos a hacer en la dinámica del estudio, ¿no? ¿Qué va a llevar la gente al infierno? Bueno, el no creer, y vuelvo y digo, esto tiene que quedar muy claro, porque el estudio tiene algunos matices, algunas ideas, y puede quedar por ahí como en la mente de alguien que sea por algo diferente, pero realmente es por rechazar a Cristo. Juan 3:16 es muy conocido y nos habla algo de esto. Dice el Señor en su palabra en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿cuál es el propósito de Dios? No se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente Dios quiere que las personas procedan al arrepentimiento, que crean en la obra del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Realmente era la idea desde el principio de la creación de Dios, que el mundo fuera salvo por la obra de Cristo. Y dice el versículo 18, el que en Él cree, ¿qué pasa? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está ahí. Dios ya sabe quiénes se van a condenar, ¿cierto? Es importante, el creer nos lleva a la eternidad con Cristo. El rechazar el mensaje de la salvación lleva a las personas al infierno. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Pregunta 2. Y ahí sí espero que los hermanos estén bien atentos. En el juicio, en la condenación, ¿hay una diferencia en el castigo para los que van a ir a la condenación? ¿Hay alguna diferencia? A ver, los hermanos o las hermanas, entre más rápido avancemos, más dinámicos seamos, más nos va a rendir el tiempo. Pero quiero escucharlo de ustedes. ¿Qué pasa? No, principalmente estar lejos de la presencia del Señor. No entiendo. Me repito entonces la pregunta. En el juicio, en la condenación, hay un nivel de castigo, niveles diferentes de dolor, de castigo para los que van a ir al infierno. Sí, hermano, principalmente, o sea, es lo que yo digo, principalmente el castigo va a ser estar lejos de la presencia del Señor por no haberle aceptado. Y yo sí creo de que haya de niveles de castigo, ¿cierto? Obviamente todos van a ser castigados, pero al que fue más malo, me imagino que lo echarán en una paila más caliente, como por ahí. Yo diría que el castigo va a ser igual para todos. Los que no han creído. No. ¿Otra opinión, una más? ¿Quién da más? Yo también digo que va a ser el mismo castigo para todos, igual pecador es pecador. Yo creo Muy que es bien. igual. Yo quiero hablar, Faber. Bien pueda. Así como va a haber galardones y premios, y digamos de alguna manera le he escuchado mucho al hermano Orlando sobre este tema, unas posiciones en el reino de Dios. De igual manera la palabra habla de que el castigo
también va a ser diferente. O sea, castigo es castigo y infierno, pero también unos padecerán más que otros. Bueno. Hermano, yo hablo. Hágale, tenemos Yo hasta las pienso 2 hoy. que, no sé, pienso o sea, que el castigo es igual para todos. Porque dice que el que no se haya escrito en el libro, todos van al lago de fuego. Ok. Hermano James, Voy a hacer Juan otra David, pregunta. Bien pueda, mano, bien pueda. yo creo que es como dice el hermano Faber. O sea, yo creo que el castigo no ha de ser igual. O sea, no va a ser lo mismo una persona que simplemente ignoró el llamado del Señor Jesucristo, al que lo pisoteó, al que lo negó, al que se propuso, por ejemplo, como meta en su vida, arruinar a los cristianos y a los judíos, ¿cierto? Es decir, yo me imagino que no va a ser lo mismo simplemente el castigo para un amigo de Dios que nunca quiso aceptar a Cristo, que para un dictador socialista como Hugo Chávez o como Gustavo Petro, ¿cierto? Me imagino que esos son los que han para la paella más caliente. Entonces, así como se va a ver como hay miles de premios y galardones en el reino del cielo, me imagino que Muy también bien. van a haber niveles de las más calientes o más frías en el invierno. Es lo que yo pienso. Vamos a ver. Dice que vamos a dejarlo ahí por ahora y ahorita va a tener oportunidad porque ya las opiniones van a ser las mismas, ¿no? Apoyar a Faber o apoyar al otro. Pero yo creo que con eso estoy contento. Listo, muy bien. ¿De qué depende eso? La pregunta también. Y ya pues la contestaron ahí algunos, que el nivel de pecado, ¿cierto? Recuerden que estamos en una sociedad donde somos vistos diferentes por el dinero que poseamos, por la clase social a la que pertenecemos. Algunos creen que los que dan limosnas o los que tienen un buen comportamiento de pronto se van a escapar del juicio. Los famosos, ¿qué será de los famosos que aquí son tan bien vistos que ayer veíamos con los jóvenes y preguntábamos a quién quisiera conocer, ¿no? Pero realmente el juicio será para el que no cree en el Señor Jesucristo. Pero sí vamos a tener una lectura aquí. Apocalipsis 18:4, rápidamente, hermanos. Gracias por los hermanos que participaron y aún por los que querían participar. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble. ¿Según qué? Según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Muy bien. Capítulo 20. Apocalipsis, versículo 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, y aquí pienso en esos famosos, ¿no? Y aquí somos como los ponemos en un lugar de preeminencia, ¿cierto? Si nos encontráramos un famoso, le saludaríamos muy bien, tal vez, ¿cierto? Así no lo encontremos en chanclas. Quisiéramos tomarnos una foto con él, pero en el cielo, esas personas, ¿qué diferencia hay de un famoso con un limosnero en el cielo? Y dice acá, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y ahí sí que es terrible, de pie ante Dios, dando cuentas, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿de acuerdo a qué? Según sus obras. Un Dios justo, como decía Faber, uno que tiene premios, galardones para los que le han servido, para los que han creído en él, pero también aquí hay, según sus obras, hay unos libros donde están las obras de cada uno. ¿De acuerdo? Versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, ¿cuántos? ¿Algunos? ¿Los que el Señor pilló, los que no se escondieron? No, cada uno, según
sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es interesante, en un solo paquete, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hay un libro donde están las obras de cada uno. Y eso es interesante. Parece que sí. Parece que sí va a haber un nivel de juicio, de dolor. Hermanos, deshabiliten los micrófonos, por favor, y los habilitamos cuando vamos a hacer una pregunta. Parece que sí hay un nivel de dolor, de castigo, dependiendo las obras. Aunque nosotros somos expertos en catalogar los pecados, ¿no? Nosotros decimos cuál es el pecado grande y cuál es el pecado pequeño. A veces nos ponemos en el lugar de Dios, pero realmente ese lugar le corresponde a Dios. Dios es el que dice, aunque todos son pecados, queremos dejarle a Dios en su soberanía que Él juzgue estos pecados. Pero normalmente la gente tiende a compararse con otros, ¿no? Y se comparan con Hitler, ¿cierto? Con Garavito, con Raúl Reyes, con estos hombres malvados. ¿Y cómo se ven? ¿O cómo nos vemos si nos comparamos con Garavito? No, pues yo soy mejor persona, no soy como él. Pero recuerden que la Biblia tenía aquel fariseo que decía, veía a un publicano allá y le decía, yo no soy como ese publicano, ¿no? Pero el publicano solamente dijo, Señor, sé propicio de mí, pecador. Y dice la Biblia que ese hombre regresó justificado ante Dios. Pero el que se comparaba con el otro, cuando nos comparamos con uno malo, aunque somos malos también, o nos comparamos con uno más malo, nos vemos como justos, pero la Biblia dice que nuestras justificaciones ante Dios son como trapos de inmundicia. ¿Por qué no nos comparamos con Cristo? ¿Cómo nos vemos nosotros al lado de Cristo, de su santidad, de su perfección, de su amor, de su humildad? ¿Cómo nos vemos al lado de Cristo? Yo creo que una hormiga tendría significado al lado de nosotros. Entonces, somos expertos entonces en compararnos con personas y nos comparamos con personas malas y nos sentimos buenos. Pero vamos a ver en cuanto a la diferencia de pecados, Mateo 5, rápidamente, Mateo 5, versículo 21. Y esto sí que es algo que tal vez difícil de entender. Mateo 5, 21 dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Estamos hablando de la ley, ¿no? No matarás. Pensemos un poquito en esto. ¿Cómo vemos este pecado, el asesinato? Y normalmente encontramos personas así, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no adultero. Muchas personas encontramos así, ¿cierto? Cuando llevamos el evangelio, lo que nos dicen es, yo no necesito a Dios, porque yo hago buenas obras de caridad, yo soy buena persona, cumplo la ley, no soy un delincuente, no he matado a nadie. Y dice el versículo 21, que eso es lo que los antiguos decían. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Pensemos un poquito. Aquí el contexto es la ira, ¿no? La ira. Cuando nos llenamos de ira, Señor lo ve casi como matar a una persona. Cuando en nuestro corazón hay algo en contra de otra persona, para el Señor ya es como si lo hubiéramos matado. Ambos necesitan ir ante Cristo a pedir perdón. A veces cuando es un pecadillo, nosotros decimos es un pecadillo, entonces no necesitamos ir ante Cristo. Y dice el poeta ahí en la palabra de Dios, cazadme las zorras pequeñas, ¿cierto? Aquellas cosas pequeñitas que parecen insignificantes, pero que hacen gran daño en nuestros corazones. Ambos necesitan ir
ante Cristo, tanto el asesino como el que sintió ira en su corazón. Versículo 27 dice, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Y realmente el adulterio es un pecado muy mal visto aún ante la sociedad. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué hizo? Ya adulteró con ella en su corazón. Esa es desde la perspectiva de Dios. Nosotros creemos que hay pecadillos y que hay pecadotes. Desde la perspectiva de Dios, el que mira a una mujer para codiciarla es como si la hubiese tomado. Muy bien, seguimos avanzando. Versículo 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y algo que no sé por qué la gente no aplica, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No hay que jurar, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Muy bien, entonces, lo que nosotros identificamos como un gran pecado y unos que tal vez no, Dios los ve del mismo tamaño, igual. Otros dicen, cuando llevamos el evangelio y hablamos del arrepentimiento, dicen, ¿cómo un asesino, un violador? Ahorita nombrábamos a Garavito, pero pueden haber peores. ¿Cómo una persona de esas puede llegar al cielo? ¿Qué clase de Dios puede perdonar a una persona tan mala? ¿Cierto? ¿Puede llegar al cielo una persona como él? ¿Un asesino? ¿Quién pone el nivel del pecado? ¿Quién dice cuál pecado es más grande que el otro? Quiero hacer una lista, que ustedes me acompañen en este ejercicio. Vamos a ver una lista de pecados y vamos a pensar cuál es más grande o por cuál de esos puede juzgar Dios. Primera de Corintios 6. Muy bien. Primera de Corintios 6, versículo 9. Y hay una lista larga ahí. Vamos a ver en esa lista cómo vemos esos pecados. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Interesante esa pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ah, ¿cómo así? Y dice, no erréis. O sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ah, es que eso es muy grave. Ni los ávaros, los que quieren tener más cada día, ni los borrachos, pero eso no es tan mal. Tomarme unos traguitos no está mal. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire lo que dice el 11. Es muy clave, hermanos. Atención y amigos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Quiénes? Tanto el borracho, como el asesino, como el homosexual. Ya habéis sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es maravilloso. Mire, tenemos una lista de pecadotes y una lista de pecadillos, pero dice el Señor, hemos sido justificados, aunque eso éramos muchos de nosotros. Teníamos muchas de esas cosas, tal vez todas, pero hemos sido justificados por la obra de Cristo. Y la clave es creer en la obra de Cristo.
y por grande que sea el pecado, tiene el mismo perdón ante los ojos de Dios. Pero hay otro pasaje y hay otra lista. Apocalipsis 21. ¿Qué dice? Apocalipsis 21, versículo 8. Otra lista. Pero, ¿cómo ven esta lista? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, claro, es que eso es muy grave. Los fornicarios y hechiceros, eso es muy grave. Los idólatras. Ah, mira, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Interesante es. ¿Cuántos? Todos. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No me pregunten cómo será el nivel o a qué se refiere el nivel de dolor o de condenación para unos y otros. Lo que yo veo aquí es que todos los que no creyeron, porque vimos en 1 Corintios que nosotros también fuimos así, ¿no? Éramos iguales a ellos, pero el Señor de una manera especial. Entonces, interesante pensar en eso. Aunque éramos igual que estos, vamos a ir al cielo. Pero aquí vemos otra lista y vemos homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Y mire, y el Señor los pone en el mismo nivel de un mentiroso. Uno que dice mentirillas, que le dice al niño, dígale al cobrador que yo no estoy, que salí. Mire, ese va al lago de fuego por no creer en Cristo, como va un asesino. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? En el versículo 8. Interesante. Una lista larga, ¿no? Una lista larga, pero simplemente unos creyeron y otros no creyeron. Aunque éramos así, hemos creído por la gloria de Dios en ese nombre maravilloso, el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Pero, vuelvo y digo, somos expertos en categorizar los pecados, ¿no? Somos expertos en ponerle a los pecados de alguna manera una categoría, un nivel. Pero ¿cómo es el Señor? ¿Cómo piensa el Señor? Aunque sí, parece ser que es así, quiero pensar en algunos aspectos que encontramos también en la palabra de Dios. Vamos a Mateo 11, y vamos a encontrar que sí hay cosas peores que otras. Ante todo, una. Algo peor que matar, algo peor que ser homosexual, algo peor que ser un hechicero, un idólatra, un avaro, un mentiroso, el peor de los violadores. Hay algo peor que eso, ¿saben, hermanos? Y dice Mateo, Mateo 11. Mateo 11 es el capítulo. Y vamos a mirar desde el versículo 20. Y dice Mateo 11, 20, estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Dice, porque no se habían arrepentido. Mire, es interesante. No dice el Señor que porque eran muy malvados, aunque habían ciudades muy malvadas, muy malas, no fue por eso que el Señor empezó a reconvenirlos. ¿Sabe por qué? Dice, porque no se habían arrepentido, diciendo, estamos en Mateo 11, ahora versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Interesante. Interesante. El Señor los reconvino no por sus pecados, aunque eran pecadoras estas ciudades, habían personas malvadas allí, Señor los reconvino porque no se habían arrepentido. Y es interesante que el Señor pone aquí un nivel de castigo. Miremos el versículo 22. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Sí, un nivel de castigo. ¿Cómo? Yo no lo sé. Versículo 23. Recuerden que él empezó a reconvenir por no creer, por no arrepentirse, no por ser pecadoras. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, una ciudad importante, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio, porque va a haber un juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Realmente, hermanos, esto es algo impresionante. La pena máxima, todo el peso del castigo, el máximo dolor por la mayor responsabilidad. ¿Saben una cosa? Para los que tal vez nos acompañan en esta mañana, en esta reunión, la tierra o la ciudad de Sodoma representa, si yo le pregunto a cualquier creyente, ¿qué es Sodoma? ¿Qué representa la ciudad de Sodoma? ¿Qué pensarían? ¿Qué piensan? Desobediencia. Pecado. Muy bien, hermanos. ¿Y cuál pecado? No, ciudades que el Señor abominó por la inmundicia, por el número y la grandeza de sus pecados. Sodoma representa de lo peor que podemos ver en la Biblia. Hermanos, y es interesante que el Señor pone a esta ciudad de Capernaum como más culpables que Sodoma. Y esto me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mire, Capernaum traía una serie de citas, muchas citas, que no voy a leer por el tema del tiempo, pero el Señor hizo grandes milagros en estas ciudades. Ustedes lo pueden ver en los evangelios. Grandes milagros en estas ciudades. El Señor se manifestó de una manera poderosa. O sea, la evidencia de un Salvador, de un Mesías, de un ser diferente, de un ser poderoso, esa evidencia llegó a los ojos de todos los de Capernaum. Eran responsables del mensaje que ese Señor, que ese Mesías estaba compartiendo. Pero hicieron esto, ¿cierto? Taparon sus oídos, cerraron sus ojos, no quisieron saber nada de él. Y el Señor dice, vea, va a ser más tolerable el castigo para los de Sodoma que para los de Capernaum. Porque aquí hice milagros, porque aquí hice señales, porque aquí me presenté ante ellos. Y finalmente el pecado más grande es no creer en el Señor Jesucristo. El pecado que acarrea mayor condenación es la incredulidad. Eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios en esta mañana. Pero algo que entiendo por lo que he estado estudiando es que a mayor responsabilidad, mayor peso de la justicia, mayor justicia. A mayor evidencia de un Dios santo, maravilloso,
mayor será el dolor para los que rehúsan el llamado de Cristo. Para los que han visto a Dios actuar en sus vidas y no se han arrepentido. Mire, yo pienso mucho ahora, tengo una lista en mi mente de personas que han pasado por la iglesia. Pienso mucho en la familia, que han visto milagros grandes. Yo soy un milagro grande. Las personas que me conocían, hemos visto milagros en familias que nos han visitado en la iglesia, en parejas. Señor les ha salvado el matrimonio, les ha sanado un hijo, vienen llorando, oren por mí, oren por mi hijo, oren por mi esposo, porque cuando hay una situación adversa se acuerdan de que hay un Dios. Pero cuando el Señor hace el milagro, cuando el Señor sana a su hijo, a su esposo, cuando salva su matrimonio, adivinen qué pasa. Se alejan de él. Hay una lista enorme de personas que nos han acompañado en la iglesia, familia, amigos, parejas, que han visto a Dios actuar en sus vidas. Es más, han evidenciado el amor de Dios a través de la iglesia, de los hermanos, que se les ha acogido, se les ha brindado cariño, se les ha brindado amor, amistad. El amor de la iglesia que los ha acogido. Y sabe, lo han tomado en poco. Y pienso mucho en estas personas tan responsables. Las personas que están al lado de nosotros, familiares, cónyuges, hijos, madres, hermanos. Qué importante dar un buen testimonio a esas personas. Pero han visto la mano de Dios actuando en nosotros. Nos han visto ser triunfadores ante adversidades grandes. Y mire, el castigo para esas personas, si no se arrepienten, va a ser más grande que para cualquiera de los asesinos, que para cualquier violador, el que rehúsa, el que no ha creído, aunque haya visto, aunque tenga evidencias del poder de Dios, castigo para esa persona va a ser horrendo. Es lo que la Biblia nos muestra en esta mañana. Pero mucho número de personas han menospreciado el nombre de Cristo, aún en nuestra congregación. A esas personas por las que oramos constantemente, les decimos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10 nuevamente, vamos allá, una vez más. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10. Vamos a leer desde el 26 en esta ocasión. Dice la palabra de Dios, porque, Hebreos 10, 26, porque si pecaremos voluntariamente, ojo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Mire, conocer la verdad. Hay una parábola, ¿cierto?, del sembrador y que la semilla cayó en pedregales, en espinos, ¿cierto? Pero una parte cayó en buena tierra. ¿En qué parte de tu corazón está el evangelio? ¿Ha hecho o ha echado raíces esa semilla en tu corazón? ¿O eres una persona que aunque ha visto el poder de Dios, las evidencias del cristianismo, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, rehúsas creer en él? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay nada más que hacer, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ya no queda más. Ya hemos predicado el evangelio. Cristo ha mandado sus santos hombres por toda la tierra, predicando un evangelio, el arrepentimiento de los pecados. Y el Señor ahí, esperando con brazos abiertos, dice el Señor, dispuesto a perdonar,
esperando, pero ya no hay más que hacer, no podemos hacer más. Por eso pensamos que no se hereda la salvación. Nuestros hijos tienen que ser evangelizados día a día por nosotros. El hecho de que los padres sean cristianos no quiere decir que los hijos vayan a ir al cielo. Ellos tienen que tomar la decisión de ir al cielo. Porque dice la Biblia, ya no queda más, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar los adversarios. Ya no queda más que hacer. El sacrificio ya se hizo hace más de 2000 años. Porque han pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Son tan culpables o más que un asesino, porque recibieron el mensaje de la verdad y no creyeron en él. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Interesante. ¿Cuánto mayor castigo, pues, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y esa pregunta la podemos hacer. ¿Cuánto? ¿Cuánto castigo? ¿Cuánto más recibirá el que pisoteare la sangre de Cristo? El que conoció la verdad. Hermanos, en nuestra iglesia han pasado cientos de personas. Recuerdo muchas personas, buenas personas, agradables para charlar, y conocieron el mensaje. Conocieron de primera mano. ¿Dónde están? ¿Qué les espera? Ya lo leímos, ¿no? Versículo 37. Porque aún un poquito, un poquitico, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, ténganlo por seguro, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Versículo 38 es clave. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Porque era buena gente, porque daba diezmo, porque no había matado a nadie, ¿no? Mas el justo vivirá por fe, por creer que Cristo vino, que murió en la cruz, que derramó su sangre, que es santo, que fue al cielo después de resucitar y que vendrá un día por su iglesia. También para juzgar a los vivos y a los muertos, como vimos al principio, a los grandes y pequeños, pues según sus obras. Mas el justo vivirá por fe. Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una paz que recomiendo al que no la tiene, que haga la paz con el Señor, porque si no le espera esto, una expectación horrenda de juicio, de ardor, de hervor. Y dice acá, justificados somos por la fe, ¿no? El justo vivirá por fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No es conocer, no es ir a la iglesia, no es conectarse cada domingo con los hermanos por Zoom. No, eso no sirve para nada. O bueno, sí sirve en el sentido de que lo aprovechéis. ¿Cómo? Creyendo en la obra de Cristo. Pero dice acá, algunos que retroceden, algunos que se conectan un tiempo y después ya no más, algunos que se congregaron por un tiempo y después no los volvimos a ver más, porque no tenían trabajo y asistían a la iglesia, pero consiguieron trabajo y no volvieron. No hay más que hacer para ellos.
retroceder para perdición. Conocer de primera mano el mensaje de la verdad, mensaje de Cristo, y no tener fe. Eso es lo que dice el versículo 39. Conocer el mensaje y no tener fe, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esto es algo diferente. Conocer un mensaje y creerlo. Amigos, hermanos, quiero pensar un poco en esta mañana, en estos pasajes, y quiero compartir con ustedes el mensaje de salvación. No es comportamiento, no es actos humanos, no es posición social ni económica, no es la fama, no es el hecho de no hacer un asesino. No. Concluimos pues que la fe es la única que nos puede librar de ese pecado, de esa condenación que espera a los que no creen en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por el Señor Jesucristo, por lo que ha hecho por nosotros. Te rogamos que nuestra familia, nuestros amigos, los seres queridos, las personas que apreciamos, entiendan que el pecado más grande es la incredulidad. El pecado más grande es haber escuchado de Cristo que murió y resucitó e ignorarle. Padre, te rogamos por aquellas personas que no te conocen, especialmente las que nos escuchan en este día, que tú les bendigas, que bendigas sus vidas, sus familias, y que no menosprecien el regalo de la salvación. Te damos gracias, pues, y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por la paciencia ahí, por el tiempo. Señor les bendiga. Si de pronto hay alguna pregunta, no sé, pensando en el estudio, en el tema,